Bueno, ¿quién me dice qué es la energía cinética? ¿Se olvidaron del martes para hoy? Yo sé que está asociado a la velocidad. Está asociada a los cuerpos en movimiento. Exacto, está asociado a los cuerpos, todo tipo de cuerpos que estén en movimiento, ¿sí? ¿Y cuáles son las variables que entran para su cálculo? Masa y velocidad. Masa ¿Joule? y velocidad. Cuando las preguntas que les hice, ¿qué variables? ¿Sí? La que contestó masa y velocidad, bien. ¿Cuál va a afectar más? A ver. La unidad es el joule, ¿sí? Pero mi pregunta iba a cuáles son, qué es lo que debemos de tener en cuenta para calcular la energía cinética, que es la masa y la velocidad. Bien. ¿Para cuál de esos dos creen que afecta más? La velocidad. La masa, A ver, ¿quién más? porque depende de la velocidad, pero depende cuánto pesa o no. Peso es otra cosa, ¿sí? Masa. O sea, la No masa. confundamos. Porque La sin velocidad. velocidad no hay energía cinética. Exactamente. Sí, bien. ¿Quién más? ¿Otro punto de vista? Que si aumentamos la velocidad tenemos más energía. Bien, ¿sí? Ambos influyen, ¿sí? Es la respuesta correcta. La velocidad está, si recuerdan la fórmula, la velocidad está al cuadrado, ¿sí? Entonces, pongan un ejemplo. Si tanto la velocidad como la masa se duplican, ¿sí? Cuando duplicamos la velocidad, esta al estar al cuadrado, va a afectar mucho más, ¿cierto? Sí. Entonces, y como dijo su compañera, Maylén creo, si no hay velocidad no va a haber energía cinética, y eso es totalmente cierto, ¿sí? Así, la velocidad tiene que tener un valor, un cierto módulo para que ustedes puedan calcular la energía cinética. En cambio, la masa es algo inherente al cuerpo en análisis, ¿sí? Todos los cuerpos van a tener masa, ¿sí? A mayor masa, mayor energía, eso está bien también. Ahora, les hago un ejemplo. ¿Qué prefieren? Que les choque... Ay, qué turbio mi ejemplo. Que les choque una bicicleta a 30 metros por segundo, por ejemplo, o un auto a 1 metro por segundo. Ninguno de los dos. Depende. La bicicleta. Un auto. El auto. El auto, ¿sí? Porque va a tener menor velocidad. Porque no voy a volar tan lejos. La bicicleta no sé, me va a aplastar, no sé qué va a hacer. Sí, exactamente. ¿Sí? Si bien tiene Pero es angosto. una cierta masa el auto, no sé cuánto tendrá, 1000 kilos, 800, 700 kilos, un auto chiquito nomás, como un 4K. Y a 1 metro por segundo, 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto les da? 1, ¿cierto? 1, sí. En cambio, la bicicleta, ¿sí? No tiene mucha masa, pero hay una persona, porque la bicicleta no anda sola, ¿sí? Una persona de 70, 80 kilos, ¿sí? Por la velocidad que es 30 elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto es 30 elevado al cuadrado? 90. 90, ¿sí? Por los 90 o 80 kilos 30 al masa, cuadrado es 900. Es 900. 900, ¿sí? 30 al cuadrado, O sea, que tiene 900. un número. Bien. 900 por los 80 o 70 kilos que tenga la persona que va en la bici, ¿cuánto les da?
Si es 80, 72.000. 72.000, sí. Bueno, a diferencia de 1 por la masa del auto, que es 1000. ¿Sí? Ahí se dan cuenta porque la mayoría dijo el auto. ¿Sí? ¿Quién va a tener mayor energía? La bicicleta, porque tiene más velocidad. ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto. ¿Sí? Turbio el ejemplo, pero lo importante es que entiendan, en algo práctico. Ahora, la siguiente energía, ¿cuál era? Potencial gravitatorio. Gravitatoria. Potencial gravitatorio. ¿Sí? ¿Les explicó el profesor cuál es la característica de esta? Y yo justo me había conectado por ese momento, así que sí, ¿de qué depende, aparte de las variables que están en la fórmula, de qué depende la energía potencial gravitatoria? Del peso y la altura. Sí, el peso, la altura, la aceleración de la gravedad, pero algo más. El nivel de ¿Tu nivel de referencia. referencia? Eso. ¿Qué es el nivel de referencia? Dígame con sus palabras, sencillo. Clic, 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 clic. Bueno. El nivel de referencia es con respecto a qué punto vamos a medir la altura, ¿sí? Que va a tener el objeto. Eso es, ustedes lo van a elegir, ¿sí? No lo pueden estar cambiando, como dijo el profesor, porque si no les va a dar datos erróneos. Pero cuando usted pone un nivel de referencia, a partir de ese nivel de referencia, van a tomar la altura con la cual van a calcular la energía potencial, ¿sí? Ahora, me imagino que todos están sentados, ¿sí? Y su computadora está en la mesa, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ahora tomen esta lata, ¿sí? Va a tener una cierta masa, ¿sí? Imagínense que es sólida, tiene una cierta masa, la gravedad yo no puedo alterar, ¿cierto? ¿O puedo? No. 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 Entonces, voy a bajar esto, ahí. Entonces, imagínense que esto está acá en la mesa, ¿sí? Y yo tomo como nivel de referencia esta superficie. ¿Cuánto va a ser la altura? 0. 0. ¿Cuánto sería su energía potencial? 0. 0. 0, ¿cierto? Ahora, si yo coloco el nivel de referencia ya no al ras de la mesa, ¿sí? Sino en el suelo, ¿va a tener energía potencial gravitatoria? Si se cae de esa altura al suelo, sí. Yo estoy hablando primero del nivel de referencia. Cuando se cae pasa lo que es transformaciones, ¿sí? Pero quiero que me entiendan el concepto primero básico de energía, ¿sí? Y eso tiene que ver con el nombre, que ya voy a llegar ahí. Pero ahora, la pregunta que yo les hago, si yo coloco a mi nivel de referencia en el suelo, ¿sí? Estoy como a 1 metro más o menos, ¿va a tener energía esto? Hay solo 2 respuestas, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, bien, esa es la respuesta porque la masa está ahí, esto tiene cierta masa, la gravedad no puedo alterar y va a tener 1 metro de altura con respecto a mi nivel de referencia, ¿cierto? Entonces sí va a haber energía. No, yo no la puedo ver, no la puedo apreciar como en el movimiento, pero la energía está ahí, ¿sí? Eso responde tu pregunta, o bueno, lo que dijiste, Angélica. Nosotros no vamos a poder ver la energía porque la estamos midiendo con respecto a algo, ¿sí? Ahora, yo estoy en un segundo piso, ¿sí? Yo tomo como mi nivel de referencia ya no el suelo de acá, sino el suelo de la calle, el nivel de la calle.
¿Va a tener más o menos energía? Más. Más. ¿Por qué? Porque Porque hay más tiene altura. Exacto, la altura es mayor. ¿Y hay alguna diferencia entre el nivel del piso y el de la calle? Porque no, yo no estoy viendo nada, como dijo Angélica. Yo voy a notar cuando esto se caiga, que había la energía, ¿cierto? ¿Me entienden? Y ahora, algo, por eso el nombre. ¿Cuál es el nombre completo? Energía Potencial Potencial Gravitatoria. gravitatoria. Gravitatoria no les tengo que explicar por qué gravitatoria, ¿cierto? Porque si yo me voy al espacio y llevo esto, al no haber gravedad, no va a haber energía potencial gravitatoria. ¿O sí? Sí, profesor, pero yo tomo mi nivel de referencia el suelo de la Tierra. Y va a haber altura. No, no va a haber energía porque no hay gravedad. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Y ahora, ¿por qué potencial? por la potencia, Cerca. ¿Alguien más? la energía. Cerca. ¿Otra opinión? Arríjense. ¿Eso? Yo les voy a decir algo que no se van a olvidar nunca porque es potencial. ¿Sí? Bueno, imagínense, bueno, todos están estudiando, ¿sí? Algunos por vocación, porque quieren estudiar, otros porque la mamá les está diciendo, estudien algo porque si no se van a trabajar, otros por decisión propia, y en algún momento algún familiar de ustedes, un hermano, su papá, su mamá, les habrá dicho, ustedes tienen el potencial de ser ingenieros, ¿o no? Nunca les dijeron. No, No. pero yo me dije No. Bueno, ¿a qué se están refiriendo en ese contexto el lo mío sí. potencial? ¿A la capacidad? A la capacidad, bien, ¿sí? Ustedes tienen el potencial. Eso no significa que todos van a llegar a ser ingenieros, ¿sí? Como los compañeros que dijeron que necesitan Moon. No, Qué una apoyo broma. que da el profe. No se lo vayan a tomar en serio. Te juro. No, les dije, acá no se van a olvidar entonces nunca más porque es potencial, ¿sí? Es un chiste, no se lo vayan a tomar a mal. Entonces, a mí también me dijeron, tienes el potencial de ser profesor. Yo no soy profesor todavía, ¿sí? Me gusta enseñar, pero no, entonces tengo el potencial, tengo la capacidad, pero no soy profesor de profesión, ¿sí? Entonces, potencial es eso, la capacidad, ¿sí? Entonces, es una energía, o sea, es un potencial de energía, tiene la capacidad de convertirse en energía. ¿Y de qué depende? Y ahí va lo que dijo Angélica. ¿De qué depende de que se convierta en energía, sí o no? ¿De qué depende que ustedes se conviertan en ingenieros? el De ustedes potencial. mismos, de que se den las condiciones, ¿cierto? De que se den las condiciones, que se esfuercen, De que querramos. de que quieran, ¿cierto? Que se esfuercen, que hagan sus tareas, sus trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, que sean ingenieros no depende de la mamá, del tío, depende de ustedes. Entonces, se tienen que dar ciertas características para que o sea, ciertas circunstancias para que lleguen a ser ingenieros, ¿cierto? Es un largo camino. A mí me paró, yo hubiera terminado mi carrera, pero me paró la pandemia. Pero en fin, es otra cosa. Entonces, esto tiene la capacidad de convertirse en energía, pero se tiene que dar las condiciones, ¿sí? ¿Cuál es que se dé la condición en este caso? Yo tengo que sacar mi manito de acá, y la capacidad o la energía potencial gravitatoria que tiene este objeto con respecto al suelo, con respecto a la calle, se va a apreciar.
¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, La por eso capacidad para caer, entonces. la capacidad para convertirse en energía, ¿sí? La energía potencial gravitatoria es una energía latente, ¿sí? O sea, va a estar acá. A ver, voy a sacar esto. Entonces, para que este frasco que tiene cierta cantidad de energía se convierta en energía, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver ahí. Dejarlo caer. Se tiene que dar las condiciones, ¿cierto? Porque si está esto acá abajo, nunca esa energía se va a manifestar. ¿Se entiende? Sería Sí. la Se- transformación. no se va a llegar a transformar exactamente. Va a estar almacenado, va a ser una cierta capacidad. Si yo sigo elevando esto, yo elevo, me voy a un quinto piso, va a tener más energía. Pero si no se dan las condiciones, o sea, que yo lo suelte, no se va a convertir en energía. ¿Se entiende? Sí, profesor, entendió. Sí, profe. Bueno, entonces Sí, por eso es profe. potencial, ¿sí? Lo mismo que la energía, ¿cuál es la otra energía? La elástica. Elástica. ¿Cuál es su nombre completo? Energía potencial también. Potencial elástica. Y ahora les tengo que explicar nuevamente por qué potencial. O ya les quedó en el corazón. Ya nos quedó en el corazón. Bueno, entonces, tenía un resorte. Hubiera traído mi trabajo hoy, no pensé. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones en un resorte? Bueno, entonces, bueno, se me ocurrió algo. Listo, ya saben por qué potencial, ¿cierto? El profesor les habló de resortes que tiene cierta... que tiene un K. ¿Qué era el K? El coeficiente. La distancia al que se abre el resorte. Eso que era se la estira. X. Saluda. Hola. 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 ¿El K no era la energía cinética por las dudas? No. Bueno, perdón. Voy a tener un alumno más acá. Pero si se porta mal, se va a ir. Entonces, potencial, porque va a tener la capacidad de convertirse en energía, ¿cierto? Ahora, yo acá tengo, ¿cómo se llama esto? ¿Un elástico? Un elástico, ¿sí? Un elástico. Que va a tener también un coeficiente. La diferencia entre un elástico y el resorte es que el resorte trabaja a la tracción y a la compresión. Compresión. Entonces, tracción es cuando estiro el resorte. Compresión, cuando lo comprimo. ¿Esto yo puedo comprimir? Sí. No, No. No. Eso no. No. no puedo No. comprimir, ¿cierto? Pero sí trabaja la tracción. Sí. Entonces, yo acá le estoy aplicando cierta fuerza, que este elástico lo está almacenando, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo lo sigo estirando, va a llegar un momento que pasamos al... Habían dos zonas. Bueno, habían dos zonas, ¿cierto? Sí. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice?
en los cuales trabaja un resorte. El que estaba No era totalmente régimen. elastizado Lo del y régimen elástico. elástico y el régimen plástico. Exacto. Ajá, eso iba a decir. La zona elástica y la zona plástica. ¿En cuál de esas dos vamos a trabajar? Elástica. La elástica. En la elástica, ¿sí? ¿La elástica cuál es? Que hay una deformación y esto regresa a su forma original, Su ¿cierto? posición Original. Exacto. Yo estiro esto, un poquito, más, y regresa a su forma original. Si yo me paso o le aplico más fuerza y paso a la zona plástica, ¿qué es lo que va a pasar? Se rompe. Se va a romper. Se va- No en va a este- volver a su... esto se va a romper, ¿sí? Sí. Esto tiene una zona plástica, pero es muy... A ver, yo les voy a explicar. En la zona plástica hay un límite que se llama zona de rotura, ¿sí? O zona de falla. Cuando se hacen en laboratorio, cuando se testean materiales, hay una zona donde falla, ¿sí? Donde se rompe, ese es el límite. Pero antes está en la zona plástica, ¿sí? Donde esto se forma, y si yo me paso acá, va a regresar a su forma original, pero va a tener mayor longitud, ¿sí? Entonces, en la zona plástica nosotros no trabajamos, vamos a trabajar en la zona elástica. Ahora, esto, como les dije, va a tener la capacidad, por eso es potencial, de almacenar energía, ¿sí? De energía mecánica que yo le estoy proporcionando al deformarla. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, yo puedo almacenar energía ahí, ¿cierto? Por eso es potencial. ¿Qué tengo que hacer para que esa energía se transforme o se manifieste que hay energía? Soltarla. Soltarla, ¿sí? Me va a doler en el dedo y me voy a dar cuenta que sí tiene energía. ¿Se entiende? Lo mismo es con los resortes, ¿sí? Tienen un resorte, se deforma, ¿sí? Más adelante van a ver lo que es el movimiento armónico simple, ¿sí? Que es la oscilación de un cuerpo con un resorte. Entonces, viene para acá, regresa, viene y hace este movimiento, ¿sí? De un lado al otro, oscila. Y ahí está trabajando estrictamente la energía potencial elástica, ¿sí? Ahora, lo de la deformación, ¿sí? Ya les explicó el profesor, es la variación en la longitud, ¿sí? O cuánto se deforma. ¿Se entiende? Si esto tiene 10 centímetros inicialmente y yo lo deformo, ¿sí? O hay una variación hasta 20 centímetros, ¿cuánto sería la deformación? Los 10 los 10 menos el 20. El 20 menos el 10. Al revés. Al revés, sí. El 20 ¿Sí? menos Habría 10 centímetros de deformación, ¿sí? ¿Y en qué unidad tenía que estar la deformación en la fórmula? delta L. Unidad. ¿En qué unidad tiene que estar la Ah. deformación? Se mide en cierta unidad. Metros. Metros, ¿sí? Bien. ¿Qué unidad tenía la constante del resorte? Newton. Newton sobre... Newton sobre metro. Bien, entonces ahí ya repasamos todo. Vamos a empezar con los ejercicios. Lo importante es que sepan la teoría, hicimos un repaso mayor de la teoría para... Profe, ¿Sí? a mí todavía no me quedó claro bien cuál es el coeficiente K. O sea, de dónde proviene, o si es un coeficiente que se adopta nomás. Es un coeficiente del fabricante del resorte, ¿sí? ¿Se acuerdan que el profesor les mostró, por ejemplo, les hizo el ejemplo entre un resorte de moto y un resorte común, ¿cierto?
¿Quién va a tener mayor K? Sí. El de la moto. El de la moto, ¿cierto? Porque para deformar el resorte de la moto, ¿sí? Angélica, que tiene una moto, ¿cuántas personas tienen que subirse en tu moto, Angélica? ¿Unas 3 personas? ¿4? Y el máximo era 140 kilos. 2 personas. Claro, pero imagínate, suben 3 personas. O suben 2 gorditos, uno de 100 y otro de 110 kilos. Bueno, Y ahí la va a moto tocar queda mejor allá abajo. arrollar la rueda. Bueno, pero a lo que yo iba es que ahí vas a apreciar la deformación, ¿cierto? Si tu resorte es así vacío, cuando se suban va a terminar así. ¿Se entiende? Sí, se baja. Sí. Se baja. Así es como aprecias la deformación. A diferencia de un resorte, ¿alguna vez desarmaron un juguete? Siempre. Bueno, vieron que hay resortes. Eso apenas los tocamos con el dedo y ya se va a deformar. Entonces, ese coeficiente K lo va a proporcionar el fabricante, ¿sí? Y va a tener un montón de variables, de qué material es, qué espesor, qué grosor tiene o qué dimensiones tiene el resorte, varias cosas, ¿sí? O sea que a la hora de un ejercicio siempre nos vas a dar como dato el coeficiente K. Generalmente te da como dato, ¿sí? Ok. Puede ser la incógnita también. Pero para que sea la incógnita, te tienen que dar la energía potencial elástica como dato, ¿sí? ¿Y qué más? Y la deformación, ¿se entiende? Te van a decir, Sí. un resorte Sí. al ser comprimido almacena, ¿sí? 10.000 joules. Y se deforma 10 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es la constante del resorte? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Diego? Sí. Bueno, ¿Qué significaba Sí, profe. la constante entonces? la Así constante, escribo. es cuánta fuerza se le tiene que aplicar al resorte para que se deforme, ¿sí? Por eso es que fíjense, si yo digo que un resorte su constante es 100 newton por centímetro, ¿qué les estoy diciendo? Que esta es la fuerza que se necesita para que se deforme el... O sea, ¿Cuánto? esa fuerza por cada centímetro. Por cada centímetro, exacto. 100. Entonces, si yo le aplico 150 centímetros, 150 newtons, ¿cuántos centímetros se va a deformar? 1,5. repetir, por favor? 1,5. Si yo le aplico a un resorte de constante 100 newton por centímetro, una fuerza de 150 newtons, ¿cuánto se va a deformar el resorte? 1,5. 1,5. ¿Se entiende? Entonces, ahí es el valor de la constante es ¿cuánta fuerza yo le aplico para que se deforme en cierta longitud? ¿Sí? Ya sea por tracción o compresión. ¿Sí? Que eso me va a dar la capacidad con la cual se va a almacenar energía. ¿Sí? Eso les explicó el profesor también, en lo que les puso fuerza es igual a la constante K por delta L. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Que no es energía, ¿sí? No se vayan a confundir. La fórmula de energía es un medio de la constante por X, que es la deformación, al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, a ver, sencillo. Entonces, rápido, antes de... ¿Quién me dice cómo era la fórmula de trabajo?
A ver si ¿Cómo era la trabajo? fuerza. ¿Sí? Ay, Por desplazamiento. Por el desplazamiento, ¿cierto? Ahora, sí, para analizar, la fuerza, ¿de qué depende en resortes? Habíamos dicho que era K por delta X, ¿cierto? O deformación. Sí, Entonces, esto va a ser la fuerza, ¿cierto? De la fuerza Sí. que se le tiene que aplicar al resorte. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo de esa fuerza? O sea, el desplazamiento que realice esa fuerza. La misma deformación, ¿se dan cuenta? Si yo tengo un resorte acá, ¿cierto? Y yo a este lo tracciono, ¿sí? Va a terminar así. Hasta por acá. ¿Sí? ¿Cuál es mi Sí. deformación? Esto acá, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahora, esta deformación sí. va a ser el desplazamiento también que realiza la fuerza, ¿o no? Sí. Sí, Sí. profe. Sí. Entonces, si yo ese desplazamiento lo multiplico nuevamente delta L, ¿cierto? Esto es la fuerza. Sí. Esto es estoy aplicando la fórmula de trabajo para acá. ¿Cuánto es delta X por delta X? 1. No. Delta X al cuadrado. No. Sí. Delta Delta X X cuadrado. Al cuadrado. Y se dan cuenta por qué está relacionado, ¿sí? Tanto el trabajo con la energía. Sí. Bueno, entonces, eso es más teoría. Yo vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Quedan 2 minutos. Yo les voy a compartir la pantalla. Vamos a elegir el ejercicio porque no lo elegí aún. La semana pasada nos quedamos en el problema 2, ¿no? Bueno, el 3 es de potencia. Potencia no vieron aún, ¿no? El 6. El 6. Vayan leyendo, sí, aprovechen los 2 minutos que queda de conexión, lean, traten de interpretar, y cuando nos volvemos a conectar, yo les voy a preguntar qué es lo que entienden, o qué es lo que entendieron, ¿sí? Ahí se ve, ahí. Dice, calcular la energía que consumirá, ¿sí? O que se consumirá, yo le pondría, para frenar un camión que pesa, le faltó la P ahí, 15.000 kilogramos y que avanza a 40 kilómetros por hora, ¿sí? Como ustedes ya son expertos en conversión de unidades, cuando nos volvamos a conectar, me van a decir la equivalencia de esos 40 kilómetros por hora, ¿sí? Y qué es lo que entienden por el ejercicio. Yo voy a ir acomodando acá para la cámara, para que se vea mi pizarra. Así que lean. 40.000 no sería. No. Eso no tendría que convertirlo por segundo. La unidad es en metros por segundo, no kilómetros por segundo. ¿Sí? Ah, ok. Hay un factor de conversión.